Despertás con el cuerpo cubierto de marcas, un dolor que te recuerda su nombre. Él te sonríe, te habla de señales de emergencia y de ser cuidadosos, pero la noche anterior te dejó al límite. No podés odiarlo, lo deseas. La pregunta es, ¿hasta dónde podés llegar antes de que te rompas? A diferencia de John, vos sí tenés una señal de emergencia para detenerte. Úsala ahora mismo para darle un golpe al botón de like antes de seguir. John despertó parpadeando, la luz mañanera colándose por las persianas. Su cuerpo le dolía y al moverse un quejido se le escapó. Tenía marcas rojizas y rasguños esparcidos, evidencia de la noche anterior. Pensó en cómo pasaron unos días y lo que eso significaba. Después de una ducha tibia que pareció reanimarlo un poco, su mente volvió a lo que le causaba tanto malestar como una extraña satisfacción. Recordó a Gu Ja-wook. Con los ojos entrecerrados, una mezcla de dolor y una sonrisa se dibujó en su rostro mientras pensaba, no lo odio. Se llevó la mano a la garganta adolorida y, aunque sabía la razón, no pudo evitar admitir que con alguien como Ja-wook y esa mirada dulce, le era imposible resistirse. El sonido del despertador lo sacó de sus pensamientos. Eran las 7 de la mañana, hora de empezar el día. En otra parte de la casa, Ja-wook se estaba alistando, impecable, con su camisa blanca y su corbata perfectamente anudada. John, aún en la cama, notó una marca en su muñeca, un recordatorio vívido. Ja-wook entró a la habitación, viéndolo despierto. Lo llamó por su nombre y, con una sonrisa, le preguntó cómo se sentía. John respondió que estaba bien, pero Ja-wook se acercó, acariciándole la cabeza con preocupación. Le recordó que las señales de emergencia no eran una broma y que siempre debía avisar si algo le resultaba difícil. John, con la mirada baja, confesó que pensó que estaría bien. Ja-wook se sentó a su lado, le levantó la barbilla suavemente y le propuso ser cuidadosos para que ambos pudieran disfrutarlo. John, un poco más relajado, asintió, confirmando que entendía. John, aunque adolorido, no podía negar que Ja-wook le hacía sentir increíble. Su cuerpo deseaba más de esa cercanía. Le gustaba tanto que, por momentos, no sabía qué hacer con esa intensidad. Sin embargo, toda esa vorágine de sensaciones se cortó de golpe cuando se despertó, con los ojos inyectados en sangre y un suspiro pesado escapándose de sus labios. Ja-wook, ya impecablemente vestido, lo miró con una sonrisa y le dijo que era hora de levantarse, que ya debía irse. John, aún aturdido y con marcas en el cuerpo, solo pudo asentir y murmurar que se iría de inmediato, mientras se frotaba el brazo con evidente agotamiento. Horas después, el ambiente era completamente distinto. John ahora estaba en su auto vestido de traje, manejando y hablando por teléfono sobre un hotel importante en la isla de Jeju. Confirmó que llegaría a tiempo a su reunión, bromeando con la persona al otro lado sobre si pensaba que era un aficionado. Su interlocutor mencionó el famoso club de Corea en Jeju, y John, evadiendo el tema de sus gustos, admitió que su empresa había intentado cerrar un trato con ese club un par de veces, esperando que esta vez la historia fuera diferente. Al llegar, John se encontró con una mujer en lo que parecía un hotel de lujo. Ella le dio la bienvenida y le explicó que la construcción de un gran edificio, que su empresa manejaba de principio a fin, iba muy bien y estaría lista antes de lo esperado. La mujer hizo un comentario sobre el exgerente y notó que el nuevo edificio estaría bastante cerca de su club. John, por su parte, observaba con interés el moderno y acogedor lugar, pensando en las posibilidades. Ella le mostró el salón VIP en la planta baja, que sería para eventos y estaría disponible pronto. La mujer le ofreció a John un recorrido, y él, al ver que tenía un poco de tiempo libre antes de volver al trabajo, aceptó la invitación. De todas formas, iba a tener que volver varias veces antes de que empezara la construcción. Ella le dio una tarjeta de acceso, explicándole que era para el ascensor y tenía un nivel de membresía especial para el salón VVIP que siempre estaba abierto y con gente, por lo que debía ser cuidadoso. John entendió. Justo en ese momento, su teléfono sonó. John se disculpó, diciendo que tenía que subir y ofreció invitarle un trago a la mujer. Ella declinó, explicando que estaba en horario de trabajo. John agradeció su comprensión y ella lo instó a explorar el lugar con calma. Se despidieron, acordando verse la próxima vez. Mientras el ascensor subía, John se quedó con una expresión pensativa, como si una idea o una preocupación se estuviera formando en su cabeza. Murmuró, con la mirada fija en el reflejo. Dijo John, con la mirada fija en el reflejo del ascensor, mientras una nueva idea o preocupación empezaba a darle vueltas en la cabeza. Al llegar al exclusivo salón VVIP, lo primero que notó fue lo lujoso que era el lugar. Pero John no estaba para relajarse. Enseguida se puso a trabajar, revisando los planos en su tablet, pensando en cómo mejorar el diseño. Podríamos cambiar las mesas por algo de piedra o construir un muro por acá, se decía, ya planeando hablar con el equipo de construcción y revisando presupuestos. Su mente estaba a full con el trabajo, incluso en ese ambiente tan top. De repente, una mano le ofreció un vaso de whisky. John levantó la vista, sorprendido, y se encontró con Go Ja-wook, quien lo miraba con una sonrisa enigmática. John se quedó helado. Dios mío, pensó, es un cliente VIP, una celebridad, y es tan genial.
Hawk, como si no lo conociera, le preguntó qué hacía tan solo y le volvió a ofrecer el trago. John dudó, un poco sonrojado, pero al final aceptó, brindando con Hawk. Mientras tomaban un poco, Hawk observó a John y comentó que parecía ser su primera vez ahí. John confirmó y Hawk se presentó con su nombre completo. John, que ya lo conocía bien, se sorprendió al ver cómo Hawk asumía que no sabía quién era. Hawk, divertido, pensó que John lo confundía con un actor, pero John aclaró que él era manager de celebridades. John se tomó su trago, pensando que ya era tarde y que pronto se iría del trabajo. Pero justo cuando pensaba en eso, Hawk le tomó la mano, rozando su muñeca. «Disculpa», dijo Hawk, y con una sonrisa astuta añadió, «Estabas mirando la hora, así que nuestra conversación debe ser muy aburrida, ¿no?». John, al principio, se cubrió la cara un poco avergonzado, pero luego bajó la mano, lo miró con una sonrisa sutil y le respondió, «No, hablar con vos no es aburrido». Hawk lo miró fijamente, con una expresión de interés. Lentamente, tomó la mano de John y la besó, un gesto que en ese lugar tan público no pasó desapercibido. Levantando la vista, con una mirada intensa, le preguntó, «¿Estás seguro?». Después de ese momento, la escena cambió. Se vio un pasillo con los números de las habitaciones y la mano de alguien golpeó con fuerza una puerta. La escena se desdibujó y nos llevó a un momento anterior, a la mañana después de una noche intensa entre John y Hawk. Los dos estaban en la cama y Hawk, con una mirada cariñosa, recorría el cuerpo de John. Se notaban las marcas de la pasión en su piel y Hawk, con una sonrisa en los labios, comentó que hacía tiempo que no se sentía así con nadie. Le dijo a John lo lindo que era, una declaración que sorprendió un poco al más joven. Pero la ternura duró poco, ya que Hawk se levantó y, al ver la piel de John llena de marcas, se disculpó. Le dijo que no era su costumbre ir tan a fondo con alguien que apenas conocía, pero que John lo había cautivado. Incluso se preocupó, preguntándole si necesitaba ir al hospital. John, todavía en la cama, se sintió un poco abrumado por esa mezcla de intensidad y preocupación. Lo sorprendente fue que, a pesar de las marcas, John le confesó que no había odiado la experiencia. Es más, le había gustado mucho. Hawk, con una sonrisa pícara y complacida, no tardó en devolverle la pregunta con una corbata, susurrándole que se preguntaba si le gustaría eso y que parecía ser algo muy urgente. John, medio aturdido, solo atinó a preguntar si se trataba de algo de la empresa. Hawk solo respondió con un sí. Mientras el corazón de John latía con fuerza por la urgencia de su trabajo, la mano de Hawk se deslizó por su ropa, desabrochando sutilmente sus pantalones, dejando a John con la sensación de que se estaba volviendo loco. Hawk se disculpó entre risas por cómo le había quedado el nudo de la corbata, pero para John todo era una locura. Con un hasta luego casual, Hawk hizo amague de irse, pero se detuvo en el umbral. Con esa sonrisa que tanto desarmaba a John, le pidió el número de teléfono, recordándole su oferta de hacer lo que quisiera juntos. John, aún aturdido, le entregó su celular. El tiempo avanzó y en la oficina, John se disculpaba por su retraso mientras su celular vibraba con un nuevo contacto, Gu Yabuk. El mensaje era una invitación directa. ¿Te parece bien el sábado por la noche? John solo pudo emitir un pensativo, con el corazón acelerado por la propuesta. La siguiente cita los encontró en un elegante restaurante. Apenas se sentaron, Hawk preguntó con un tono sugerente sobre la recuperación de John, aludiendo a los resultados de su noche juntos. John, algo nervioso, le aseguró que estaba bien, mientras Hawk terminaba su comida con satisfacción. John no pudo evitar preguntarle si él estaba realmente bien, a lo que Hawk, divertido, le hizo notar cuántas veces ya le había hecho la misma pregunta. Claramente, Hawk estaba disfrutando de su pequeño juego. Pero el juego subió de nivel cuando Hawk, con una media sonrisa, preguntó si John alguna vez había explorado ciertas dinámicas en las relaciones íntimas, refiriéndose específicamente a las prácticas de dominante/sumiso y sádico-masoquista. John, sorprendido, se quedó pensando en sus encuentros anteriores, preguntándose si sus experiencias con Hawk entraban en esa categoría, aunque fueran más leves. Nunca había pensado en eso con esos términos. Hawk, observando su confusión, le aclaró que no importaba si lo había probado, sino si le había gustado, y acto seguido, le preguntó si estaría dispuesto a explorar esas dinámicas de poder más a fondo. John, completamente abrumado, pensó que la situación se estaba poniendo seria. Hawk, al ver su reacción, pareció ceder un poco y sugirió dejar el tema de lado, pero John ya estaba dándole vueltas, intentando recordar la definición de DS y si sería capaz de llevarlo a cabo, y fue entonces, entre la duda y la curiosidad, que una respuesta firme salió de su interior. «Sí, me gustaría intentarlo».
Hawk lo miró con una sonrisa complacida, pero luego le hizo una última pregunta en tono de broma. ¿O tal vez preferís una guía más calificada? Jon no supo si reír o sonrojarse. Hawk, con una sonrisa enigmática, dejó de lado la charla y decidió que lo mejor sería pasar a la acción sin más rodeos. En la intimidad de lo que parecía ser una suite de hotel, Jon sentía una mezcla de nerviosismo y una extraña excitación. Hawk aprovechó para aclarar que, aunque ya habían rozado el SM, ahora iba a sumarle el DS. Dejó un objeto sobre la mesa, un detalle que pasó casi desapercibido ante la inminencia del momento. Antes de seguir, Hawk se puso serio y le habló sobre la importancia de establecer una palabra segura, una señal clara para detenerse si las cosas se ponían demasiado intensas. Jon, algo avergonzado, confesó que nunca había pensado en eso antes, lo que le valió una mirada de preocupación por parte de Hawk. Él le hizo entender que eso era peligroso y que no podía seguir así, a lo que Jon asintió, comprendiendo la seriedad del asunto. Con las reglas claras, Hawk le indicó a Jon que se sentara entre sus piernas. Una vez cerca, Hawk le preguntó si quería hablar de una forma más sumisa, pero Jon, aún dudando, dijo que prefería empezar como siempre, a lo que Hawk accedió, dejando claro que lo importante era su comodidad. Luego, Hawk, acariciándole el rostro, le preguntó si quería que se detuvieran si llegaba a llorar. Jon se sorprendió con la pregunta, sin entender por qué lloraría, pero Hawk le recordó que ya había llorado la última vez. Tras un momento de vacilación, Jon, ruborizado, admitió que, en realidad, había llorado, porque lo había disfrutado. Hawk sonrió, enternecido por la confesión, y sin más palabras, lo besó, proponiendo empezar de forma dulce, al menos por ahora. Con un suave gemido, Jon pronunció el nombre de Hawk, quien le susurró que fuera un buen chico y no se levantara. La tensión era palpable. Hawk, con una mirada intensa, le preguntó si era el momento de quitarse la ropa. Jon asintió, y sin más dilación, empezó a desabrocharse la camisa, revelando poco a poco su cuerpo bajo la atenta mirada de Hawk, que ya lo tenía recostado en el suelo. Hawk lo miraba con una sonrisa enigmática, la mano en los labios, dejándolo en un silencio expectante. «Relájate», le dijo, su voz tranquila rompiendo la tensión. Jon, con la camisa abierta, el cuerpo tenso, intentó negar, con el rubor subiéndole al rostro. Hawk, acercándose más, preguntó con una voz suave pero firme, «¿No querés?». La respuesta de Jon, aunque cargada de vergüenza, fue clara y definitiva. «No, solo dámelo». El aire se cargó de la intención, y la noche prometía continuar de la manera que ambos habían elegido. La escena cambió drásticamente. Ahora, la luz de la mañana los encontraba en un café elegante. Hawk le trajo a Jon un café con leche y un café con hielo, y empezaron a charlar sobre gustos sencillos, pero la conversación no tardó en volverse más profunda. Hawk le preguntó si le había gustado su café de la noche anterior, usando un eufemismo que a Jon lo puso visiblemente incómodo. Jon intentó esquivar el tema, pero Hawk insistió, queriendo saber qué había pensado. Jon, en medio de un ataque de tos por la sorpresa, se dio cuenta de que Hawk no solo quería repetir la experiencia de dominio y sumisión, sino que quería explorar el sadismo y masoquismo con él. Jon se atragantó con su bebida, sorprendido por la franqueza de Hawk, que solo lo observaba con una sonrisa enigmática, encontrando su reacción muy atractiva y tan linda. Jon, todavía un poco en shock, confesó que le gustaba que Hawk quisiera tener una cita con él. Hawk, aprovechando el momento, le preguntó por qué creía que lo había invitado a salir la primera vez que se conocieron. Jen, sonrojado, dijo que no tenía ni idea. Hawk sonrió, asegurándole que lo había pasado muy bien. En un giro inesperado, Hawk propuso establecer reglas para sus encuentros. Jen se sorprendió, preguntando si hablaba de un contrato. Hawk le explicó que, aunque lo venían manejando de forma oral, para evitar accidentes era mejor dejarlo por escrito. La idea del contrato no le convencía a Jen, pero Hawk le dijo que lo traería la próxima vez. Además, Hawk le lanzó una confesión que lo dejó sin palabras. «Creo que soy tu primera persona», insinuando que él sería el primero en introducirlo en ese mundo. Jen, avergonzado y sudoroso, apenas pudo responder. Finalmente, Hawk sugirió que sus citas debían ser lo más flexibles posible para adaptarse a su apretada agenda. Jen, resignado y con el rubor aún en las mejillas, asintió. No le quedaba otra. Hawk, satisfecho, comentó que eso lo tranquilizaba. Así, la relación de ambos, ya compleja, empezaba a tomar una forma más definida, aunque con Hawk manejando los hilos. Hawk empezó a escribir los términos de ese nuevo acuerdo, preguntándole a Jen si debían establecer un periodo de tiempo. Jen, un poco ruborizado, respondió que prefería que las cosas fluyeran. Pero la siguiente pregunta de Hawk lo dejó helado. ¿Incluirían los encuentros íntimos? Jen, sorprendido, inquirió si eso no era lo normal. Hawk, con una sonrisa enigmática, aclaró que no necesariamente, que dependía de cada persona y de la intensidad que pudieran manejar. Jen lo miró, procesando la información y el matiz de dolor implícito en la propuesta. Después de ese momento incómodo, Jen se preguntó si Hawk le pediría algo demasiado extremo.
pero al recordar la ternura de su último encuentro, se tranquilizó un poco. Sin embargo, Jauk no terminó ahí con sus condiciones. Agregó que no quería que se involucraran en sus vidas diarias. Jen asintió, aunque se le notaba la desilusión. Para rematar, Jauk fue claro, no le gustaba mezclar los sentimientos de amor y afecto con sus juegos. John se quedó en shock. Jauk, con una sonrisa de lado, explicó que podía tener aventuras sin enamorarse, dejando a John mordiéndose el labio, claramente afectado. Una imagen fugaz y perturbadora cruzó la mente de John, un recuerdo de una situación intensa, con manos entrelazadas y una frase que resonaba: «Esto no ha cambiado nada, nada». Jauk, como si adivinara sus pensamientos, simplemente dijo que él no era bueno en eso de las relaciones. De vuelta en el café, John reflexionaba con tristeza sobre las palabras de Jauk. Entendía que no buscaba una relación tradicional, ni siquiera quería salir con él de forma convencional. Cuando John intentó indagar, Jauk esquivó el tema, y John decidió no insistir para no generar un momento incómodo. Con resignación, aceptó los términos. Y así, su particular dinámica empezó a desarrollarse. Hubo momentos de profunda cercanía física y una conexión innegable. Hubo cenas donde compartían platos exquisitos y encuentros en público donde se les veía cercanos, casi como una pareja. Había un sentido especial de intimidad, aunque sin las etiquetas románticas. John se preguntaba si eso, por sí mismo, no debería ser suficiente. Más tarde, de vuelta en Jeju, Jauk hablaba por teléfono, mencionando que el salón VIP estaba cerrado. John, mientras tanto, se arreglaba el cuello de la camisa. Jauk le preguntó si asistiría a la fiesta del hotel, el proyecto de su empresa. John confirmó, diciendo que terminaría alrededor de las 7. Jauk, con una sonrisa, le dijo que lo vería más tarde. La noche caía sobre el impresionante edificio del hotel, prometiendo un nuevo encuentro entre ellos. Mientras tanto, Jauk ya estaba en el hotel. Había llegado un poco temprano, observando el tiempo pasar mientras esperaba. Por su parte, John estaba enfrascado en el trabajo, discutiendo detalles del proyecto con un colega. Aunque lo veías concentrado y un poco estresado, su rostro se iluminó cuando se despidió para encontrarse con Jauk. Cuando John apareció, Jauk no perdió el tiempo. Con un gesto cariñoso, lo acercó a él, deslizándole la mano por la espalda. «No importa si te demoras un poco más», le dijo con una sonrisa. John se sonrojó un poco, asegurándole que terminaría todo a tiempo. Jauk luego comentó que el restaurante del hotel estaba cerrado ese día, lo que no era ninguna sorpresa. Salieron juntos, Jeon conduciendo, mientras Jauk le preguntó si quería algo en particular para comer. Jeon, todavía un poco abrumado por la cercanía, respondió que no tenía mucho apetito y que cualquier cosa estaba bien. Ya en el auto, camino al restaurante, Jauk siguió con sus coqueteos. «Te ves lindo cuando te concentras en manejar», soltó, haciendo que Jeon se sonrojara aún más. Jauk, como si nada, le mostró su teléfono con una sugerencia de lugar. Jeon apenas pudo balbucear un «bien», completamente avergonzado, mientras esperaba que cambiara la luz del semáforo. Una vez sentados a la mesa, Jauk se interesó por la vida laboral de Jeon. Le preguntó por qué siempre salía a tiempo siendo gerente, si era política de la empresa o si no tenía tanto trabajo. Jeon explicó que lo hacía para que sus subordinados no se sintieran culpables por irse temprano y que además siempre debía haber tiempo para las citas. Jauk lo miró y le dijo que era un buen jefe, un comentario que sorprendió a Jeon. Jeon, pensando en la habilidad de Jauk para mantener separada su vida personal y profesional, aclaró que no era amiguero con sus empleados, que siempre mantenía una línea. «Esa línea debe mantenerse», afirmó Jauk bebiendo de su taza. Jeon entonces hizo una confesión que lo descolocó un poco. «Me siento cómodo cerca de vos, Jauk. Me siento bien». Jeon explicó que era un alivio sentir esa comodidad cuando no había presión de la dinámica DS. Admitió que le preocupaba ser una carga para Jauk por su falta de experiencia. Jauk por dentro pensó que los novatos siempre son molestos. A pesar de todo, se rió ligeramente, descartando la preocupación de Jeon y le aseguró que no tenía por qué preocuparse por eso. Poco después, o quizás en algún momento de reflexión, Jauk y John hablaban de sus encuentros, de esa nueva dinámica que estaban explorando. John, un poco desafiante, le dijo a Jauk que no tenía que presumir de su control cuando jugaban, que no era una pelea de pandillas. Sin embargo, admitió que, aunque le doliera, la sensación después se le entumecía. Se preguntó si era porque él mismo se controlaba, o si el dolor simplemente se le hacía menos presente. Tiempo después, nos encontramos a John en un lugar diferente, un estadio grande. Parecía que el dolor de los encuentros recientes todavía le pasaba factura. En el baño, mientras se lavaba las manos, vio las marcas rojas que le quedaban en la muñeca. Soltó un suspiro, como si el agua fría no pudiera calmar lo que sentía. Pensó que, si no doliera tanto, la experiencia sería increíblemente buena, pero se dijo a sí mismo que no era un no le gustaba el dolor por el dolor. Aún así, llegó a la conclusión de que valía la pena soportarlo si eso le abría la puerta a nuevas experiencias. Su mente estaba cambiando por completo. Reconoció que sus conceptos sobre citas y este tipo de dinámicas habían evolucionado. Ya no era el mismo. Cuando Jauk apareció, lo saludó de una manera muy cariñosa, atrayéndolo hacia él. John se sonrojó un poco, sintiendo de nuevo el ardor de las marcas en su piel.
Habuk le avisó que el evento empezaría en 10 minutos. Jon intentó disimular, diciendo que no era nada, mientras se daba cuenta de que era su primera vez en una competencia de artes marciales. Habuk, como siempre, tranquilo y sonriente, comentó que, si bien no era el evento principal del país, igual era interesante. La pelea en el ring era brutal, golpes secos, impactos que hacían eco y sangre que salpicaba. Jon observaba con una mezcla de fascinación y horror, pensando en lo mucho que debía doler. Miró a Habuk, que estaba sereno, tomando un trago. Se preguntó si a Habuk le gustaba ese tipo de espectáculo, porque no parecía disfrutarlo realmente, sino observarlo con una calma desconcertante. Para Jon era diferente. Se le vino a la mente una imagen de él mismo en una de sus noches con Yauk, una expresión de dolor y placer mezclados. Se preguntó si esa era la misma clase de dolor, o si la diferencia estaba en el consentimiento y la intimidad que compartían. La intensidad de la pelea, o quizás la reflexión profunda, lo abrumó. Jon empezó a sentirse mal, llamando a Yauk con urgencia. Yauk, notando sus manos frías, se preocupó y le preguntó si estaba bien. Jon intentó restar importancia, atribuyéndolo al alcohol, pero Yauk lo miró con entendimiento. «Vámonos, es difícil para vos», le dijo, a pesar de que Jon insistía en que estaba bien. Yauk sabía leerlo mejor de lo que él mismo se leía. Y así, Yauk, con esa mirada que lo atraviesa, le dejó claro a Jon: «Ya te lo dije, deja de fingir. Este deporte divide a la gente. Si no te gusta desde el principio, no lo vas a disfrutar». Jon intentó sonar indiferente, asegurando que no le importaba, pero por dentro sabía que no era así. Era obvio que Yauk lo notaba, porque enseguida le preguntó si no quería ver la competencia, sintiéndose un poco culpable por su incomodidad. Yauk tomó un trago y explicó que a veces iba a esos eventos para aliviar el estrés, como una especie de catarsis. Todos tenemos algo reprimido, un deseo de destruir que, aunque peligroso, puede ser interesante, dijo, antes de tirar su botella de agua a un cesto. Jon, tratando de entenderlo, sugirió buscar algo que pudieran hacer juntos. Pero en ese momento, Jon sintió que Yauk le estaba diciendo algo más allá de las palabras, que él era diferente, que no encajaba del todo. Jon se quedó pensando en esa diferencia, preguntándose si su falta de entendimiento lo alejaba de Yauk, como si no perteneciera a ese lado. Justo cuando la duda más lo carcomía, Yauk lo miró y, como si leyera sus pensamientos, le dijo: «Sin embargo, todavía me gustás». El viento soplaba fuerte alrededor de ellos, y Jon se prometió a sí mismo: «Entonces, tengo que ser fuerte». Pero esa fortaleza era solo una fachada. Yauk lo llamó honesto. Jon se sonrojó, sintiendo que no podía confesarle que, en realidad, no pertenecía al mundo que Yauk le mostraba. Intentó disimularlo, diciendo que no era nada, mientras por dentro el capítulo de su relación con Yauk parecía cerrarse. Esto se acabará. Jon no podía decirlo en voz alta porque sentía que si lo hacía, todo terminaría. ¿Qué iba a hacer? No podía abrir la boca. Cuando Yauk lo llamó, Jon apenas pudo sonreír y repetir que no era nada. Su mente era un torbellino de pensamientos. Pero no entendía de las dinámicas DS ni SM, y todo lo que sentía era dolor. Solo lo soportaba porque le gustaba Yauk. ¿Cómo decirle eso? ¿Cómo confesar que no entendía para nada su estilo de vida? Pensó que tal vez Yauk se acercaba a él creyendo que eran iguales, que estaban del mismo lado. Pero no era así. Jon sentía que no había forma de complacerlo, de darle lo que él de verdad quería. Así que esto tendría que terminar, se dijo a sí mismo. Él mismo tendría que ponerle un fin. Pero la verdad es que, a pesar de todo, le gustaba mucho Yauk. Y era justo por eso que no podía decírselo. Más tarde, en la bañera, con marcas en la espalda, Jon intentaba convencerse de que todo estaba bien, que estaría bien. Pero las burbujas y el agua no podían ocultar su angustia. No sé qué hacer, pensó, mientras el dolor y la confusión lo envolvían. Se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que todo había empezado a ser así. ¿Medio año? Jon estaba en la bañera, sintiendo que había llegado a su límite y que tenía que hablar con Yauk de una vez por todas, cuando escuchó un golpe en la puerta. Yauk entró, notando lo mucho que Jon se estaba demorando en el baño. Al verlo, se inclinó preocupado, tocándole la cara y preguntándole si estaba cansado. Jon admitió que sí, pero sobre todo que estaba agotado mentalmente. Yauk, sin decir mucho más, salió y regresó con una bomba de baño que puso en el agua burbujeante. Era un gesto inusual que Jon agradeció conmovido, sintiendo cómo el calor lo empezaba a relajar un poco. Mientras Yauk se sentaba al borde de la tina, pensativo, deslizó su mano sobre la espalda de Jon, que ahora estaba envuelto en una bata. Yauk se preguntó internamente cómo había llegado a involucrarse tanto. Yauk empezó a masajear suavemente los hombros de Jon. Jon, sorprendido por esta muestra de afecto, juntó valor y le preguntó si había algo más que quería hacer con él. Yauk, un poco intrigado por la pregunta repentina, admitió que estaban buscando algo nuevo que pudieran hacer juntos. Jon pensó que sonaba a querer seguir con su dinámica de dolor, pero también sintió que Yauk quería de verdad satisfacerlo, aunque notara que él estaba reprimiendo muchas cosas. Frustrado por no entenderlo del todo, Yauk le agarró la mano y preguntó directamente: «Así que, ¿qué es eso que vos querés?».
Jon, mirándolo a los ojos, le confesó que había muchísimas cosas que quería, y en un arrebato de afecto se acercó para besar. Pero Hawk lo detuvo con suavidad. Le dijo que Jon todavía sentía mucho dolor y que no quería apurar las cosas. Le propuso ir más despacio, haciendo una cosa a la vez, para que se relajara. Le besó la mano y lo tranquilizó, prometiéndole que harían las cosas cuando él se sintiera completamente seguro. Jon lo miró, primero sorprendido y luego con una expresión que mezclaba emociones complejas. Sin embargo, en su fuero interno, Hawk sentía que no podía encontrar satisfacción completa en esa situación. Le dijo a Jon que, aunque esperaba complacerlo, él mismo no podía obtener lo que quería en ese momento. Jon lo miró confundido mientras Hawk se inclinaba, su mano acariciando suavemente su cuello. El aire se cargó de una tensión innegable y lo que parecía una pausa para la reflexión se transformó en un beso apasionado donde las manos de Hawk envolvieron a Jon, intensificando el momento. Pero la intimidad fue fugaz. Hawk se retiró un poco, con una mirada compleja. Jon, que apenas podía procesar lo que había pasado, lo llamó por su nombre. Fue entonces cuando Hawk, con una sinceridad inesperada, soltó una bomba. Sé que tus necesidades y las mías son muy diferentes y esto tiene que terminar. Luego, dejando... Si es así, no quiero detenerme. Quiero estar en una relación romántica con vos. La confesión resonó en el aire, rompiendo el acuerdo no romántico que tanto se había esforzado en establecer. Horas después, Jon regresó a su departamento, donde su fiel mascota, Bizcocho, lo recibió. Pero la alegría duró poco. Al quitarse la ropa para tomar un baño, las marcas en su espalda quedaron al descubierto, recordatorio doloroso de sus encuentros. Viéndose al espejo, Jon suspiró, el rostro contraído por la angustia. Se preguntó si estaba enfermo por desear tanto a Hawk, por querer una relación romántica que sabía era complicada y que incluso le dejaba cicatrices físicas. La duda y el dolor se apoderaron de él mientras pensaba en la impactante confesión. Mientras tanto, Hawk, sentado en un café, hojeaba los papeles de su contrato con Jon, o quizás un nuevo documento. Reflexionó sobre lo que significaba recibir sentimientos no deseados y la carga que eso representaba, especialmente en una dinámica tan particular como la suya. Poco después, Jon se unió a él. Juntos revisaron el documento, y Jon, con una expresión de asombro y quizás algo de admiración, le dijo a Hawk que las reglas le parecían lógicas y muy consideradas. Hawk le devolvió una sonrisa de alivio, una sonrisa que ocultaba la complejidad de sus propios sentimientos hacia el amable, considerado y amigable Jung-yeom. Jon, por su parte, seguía en su propio mar de dudas. Bajo el chorro de la ducha, la cabeza le daba 1000 vueltas. Pensaba en cómo Hawk siempre había marcado una línea clara, nada de mezclar la eficiencia y la racionalidad con sentimientos, porque todo se enturbia. Y ahora, después de su confesión, ¿qué pasaba con esa línea? Le dolía pensar que su deseo de cercanía podría alejarlo aún más. El agua de la ducha, más que limpiarlo, parecía arrastrarle los pensamientos. Recordaba con claridad una conversación, una que ahora le resonaba con fuerza. «Jon, ¿qué es lo que querés de mí?», le había preguntado Jon. Jon había intentado responder, pero Jon, con su lógica inquebrantable, le había recordado que él no salía con nadie. «¿Qué cambiaría si lo hiciéramos?», había dicho, refiriéndose a mantener su dinámica sin etiquetas. En ese momento, Jon se había sentido un tonto por haber preguntado, por haber cruzado esa barrera tácita. De vuelta en el presente, con las marcas aún visibles en su piel, se preguntaba, si todo era tan mecánico, tan de rol dominante, ¿qué hacía él ahí? Sentía la necesidad de mejorar, de entender qué era lo que realmente quería y cómo encajaba en esa nueva realidad. Más tarde, ya fuera de la ducha, mientras se ponía la ropa, Jon se prometía a sí mismo, no me avergüenzo de que me guste Jon y no me arrepiento de nada. Se sentía un poco como un niño por toda la situación, pero la emoción era genuina. En la cama, su celular en mano, trataba de convencerse de que la promesa, el contrato, era lo que los mantenía unidos. Necesitaba ordenarse, organizar sus ideas y sentimientos. Mientras Jon luchaba con su interior, Hawk estaba en el gimnasio, sacudiéndose el estrés del día. En medio de su rutina, le llegó un mensaje de Jon. «Ya voy», decía. Hawk le respondió enseguida, disculpándose y explicando que estaba metido en un proyecto grande, trabajando hasta tarde, y que no sabía si tendría tiempo el fin de semana. Le sugirió cambiar su próxima reunión. Después de enviar el mensaje, Hawk no pudo evitar fijarse en la pantalla. Contó las veces que Jon se había tardado en responder. 1, 2, 3, 4. Le preocupaba que lo estuviera retrasando con tanta frecuencia. ¿Estará ocupado? ¿O? Se preguntó. Pero enseguida, con esa paciencia que antes no mostraba, decidió darle espacio. No es un nene, tendrá sus razones. Si necesita tiempo para poner sus sentimientos en orden, se lo voy a dar, pensó Hawk mientras terminaba su entrenamiento, sabiendo que a veces lo mejor es simplemente esperar. Aunque Hawk decidió darle espacio a Jon, su propia mente estaba en ebullición, como si su frustración lo impulsara a entrenar hasta el límite.
Golpes y crujidos resonaban mientras se preguntaba a sí mismo si estaba de mal humor, sin encontrar una respuesta clara a su inquietud. Más tarde, en la tranquilidad de un bar exclusivo, Ja-wook, conocido como el director Yoon, se topó con un rostro familiar. Un joven idol de cabello rosado, al que no veía hace tiempo, se acercó, pidiendo una margarita y saludándolo con una sonrisa pícara. El idol se sorprendió de que Ja-wook supiera de su reciente debut, a lo que Ja-wook respondió que ahora, siendo una figura pública, debía ser más cuidadoso. El joven se defendió, argumentando que ese lugar siempre había sido discreto, un punto de encuentro para personas influyentes, políticos, empresarios, actores, y nunca se había filtrado nada. Entonces, ¿por qué un idol sería diferente? Con una sonrisa, el idol se refirió a sus encuentros como un pasatiempo refinado, y Ja-wook, sin inmutarse, le preguntó si sus compañeros de grupo estaban al tanto de ese pasatiempo. El idol admitió que la mayoría sí, excepto su líder. De repente, el joven se acercó más a Ja-wook, insinuando una propuesta atrevida. ¿Querés ser mi cómplice por hoy a cambio? Ja-wook, con una mirada sutil pero firme, lo detuvo, dejando claro que su atención estaba en otra parte. Justo en ese momento, la mujer encargada del proyecto en Jeju se unió a la conversación, saludándolos a ambos. Rápidamente, ella notó el intercambio anterior y no tardó en señalar un cambio en Ja-wook. El director Yoon ha estado actuando extrañamente, comentó. Recordó que antes, Ja-wook solía tener muchas aventuras de una noche, pero ahora solo bebía y se iba a casa. Incluso los hombres que se sentían atraídos por él ya no estaban cerca. Los rumores, según ella, decían que el director Yoon estaba en una relación. El idol se mostró genuinamente sorprendido ante la idea. ¿No puede ser? ¿El director tiene un amante? Ja-wook intentó desviar la conversación, murmurando algo sobre charlas extrañas y la gestión del agua, pero no pudo ocultar del todo su incomodidad. No sé nada de esa persona, afirmó, aunque sus ojos y su postura delataban lo contrario. Un repentino flashback fragmentado invadió la mente de Jen y un pasado de decepción que ahora entendía mejor. Era el recuerdo de un momento doloroso, de un rechazo previo al romance que había dejado una marca en Jen. De vuelta en el presente, Ja-wook se inclinó, apretando sus manos sobre la mesa, un anillo discreto brillando en su dedo. Su voz interna resonó con una claridad inconfundible. Quiero salir con él. Ja-wook se vio envuelto en un torbellino de pensamientos sobre John. Recordaba su expresión de incertidumbre, la vacilación en su mirada, la forma en que sus manos se apretaban, pequeños gestos que antes quizás había pasado por alto, pero que ahora se le antojaban innegables. Era un momento de mierda, de darse cuenta de que había llegado a un punto donde no podía seguir ignorando la complejidad de los sentimientos de John ni los suyos propios. Mientras tanto, en el bar, la conversación tomó un giro inesperado. La directora Yoon, con sus lentes y actitud observadora, se acercó a Ja-wook y al idol de cabello rosado. El idol, con una sonrisa pícara, inquirió sobre la relación entre Ja-wook y John. Ya no eran solo un pasatiempo ni un acuerdo informal. Los rumores sugerían que estaban saliendo. La directora, astuta, solo preguntó si era cierto, sin entrar en detalles, buscando una confirmación silenciosa. Ja-wook, con una sonrisa apenas perceptible, le respondió con otra pregunta. ¿Desde cuándo sabes tanto de mi vida personal? La directora, al darse cuenta de que había ido demasiado lejos, se disculpó rápidamente y le extendió un trago, instándolo a olvidarlo. El idol también recibió uno, su curiosidad aplacada por el momento. Ja-wook tomó el vaso, los cubos de hielo tintineando suavemente, y con la mirada perdida en el ámbar del líquido, su voz interior volvió a resonar, ahora con más fuerza que nunca. Quiero salir con él. Mamita querida, ¡qué final! El prota al fin se rindió a lo inevitable con ese quiero salir con él. Así que ustedes ríndanse ya al botón de suscribirse y comenten qué otro manhwa les tiene el corazón así. ¡Hasta la próxima, gente!